Vamos a ver qué pasa cuando una protesta masiva no se apaga con la fuerza, sino con el silencio. En este análisis nos vamos a meter de lleno en una teoría muy provocadora que sugiere que la clave para desactivar un movimiento social moderno no estuvo en las calles, sino en nuestros hogares y sobre todo en nuestras mentes. A ver, la idea central de esta teoría es que le da la vuelta a todo. Hay que olvidarse de la imagen clásica de la represión en las calles. Según este análisis, lo que de verdad funcionó fue algo mucho más sutil, la gestión del miedo a una enfermedad y a la vez la gestión de la precariedad económica. Dos factores que combinados terminaron por desmovilizarlo todo. Entonces, claro, la gran pregunta es, si no fue la fuerza de siempre, ¿cómo se consiguió pacificar el conflicto? Pues la respuesta, según esta teoría, está en un proceso muy bien definido de 4 fases que vamos a desgranar ahora mismo. Para entender cómo terminó la protesta, primero hay que entender bien cómo empezó. Y esta primera fase del modelo lo que hace es analizar la anatomía de esa furia colectiva, desglosándola en 3 momentos clave que llevaron a que todo estallara. Ojo que la protesta no nació solo de la rabia sin más, fue una secuencia. Primero, un detonante emocional, unas declaraciones desde el poder que fueron tan humillantes que la rabia superó al miedo. Después vino algo más profundo, una especie de ruptura epistemológica. Es decir, esa idea de que el que quiere puede se rompió, dejó de tener sentido frente a la realidad de la desigualdad. Y finalmente, esa nueva conciencia compartida se hizo carne en las calles, en una acción colectiva que gritaba una nueva verdad. Vale. Y ante este estallido, ¿cuál fue la primera reacción del poder? Pues recurrir al manual de siempre, una táctica de control de toda la vida, que sin embargo, y esto es clave, estaba destinada a fracasar. La primera herramienta que se saca es la que este análisis llama poder soberano. Vamos, la forma más directa de control, la autoridad del Estado usando la fuerza y la amenaza del castigo para imponer el orden. Lo que imaginamos todos, militares en las calles, policía, toques de queda. Pero, ¿qué pasó? Pues que aquí la estrategia de siempre se dio de bruces contra un muro. A pesar del estado de excepción y de los militares, la respuesta fue una desobediencia masiva. La gente estaba tan indignada que ese sentimiento era mucho más fuerte que el miedo al castigo. O sea que quedó clarísimo. Los métodos de control de toda la vida, los que se basan en la fuerza bruta, ya no eran suficientes para contener el descontento. Las calles seguían llenas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Con las herramientas tradicionales rotas, el escenario cambia por completo. Y según este análisis, un factor totalmente externo presenta una oportunidad de oro para un mecanismo de control muchísimo más sutil y, sobre todo, eficaz. Y esa contingencia perfecta, ese evento inesperado, fue la llegada de la pandemia de COVID-19. La crisis sanitaria, según esta teoría, cambió las reglas del juego y creó el contexto ideal para un tipo de confinamiento que nadie habría podido imponer por la fuerza. Aquí entra un concepto completamente diferente, el poder biopolítico. Ya no se trata de controlar con castigos, sino de gestionar la vida y la salud de la población. La clave es que el control se interioriza. Cada persona empieza a vigilarse a sí misma y a los demás por un supuesto bien común, por la salud. Y en esta comparativa se ve el giro de guión perfectamente. Se pasa de un miedo externo, el miedo al castigo del Estado, a un miedo totalmente interno y mucho más personal, el miedo al contagio. Y así, lo que no consiguió un confinamiento impuesto por la fuerza, lo logró con éxito un autoconfinamiento voluntario por motivos de salud. Pero ojo, que el control biológico no actuó solo. En paralelo se activó una segunda herramienta muy potente, una válvula de escape económica. Medidas como ayudas directas o permitir retirar fondos de pensiones desviaron la energía de la protesta colectiva hacia la supervivencia y la preocupación financiera de cada uno. Muy bien. Con las calles ya vacías y la gente en sus casas, la batalla final se libró en otro campo de juego completamente distinto, el de la narrativa. La última fase consistió en recuperar el control del relato, de la historia que se estaba contando. Al desaparecer la calle, que era el lugar físico donde se había forjado esa nueva verdad colectiva, toda la conversación se trasladó al espacio digital, un terreno mucho más fragmentado y, en última instancia, también mucho más fácil de influenciar y de controlar. Y es en este entorno digital donde se habría aplicado una estrategia conocida como guerra de saturación. La táctica es simple pero muy efectiva. Consiste en inundar las redes y los medios con un bombardeo de noticias, narrativas contradictorias, desinformación y bots, para básicamente meter tanto ruido que sea imposible llegar a ningún tipo de consenso. El efecto combinado de esta saturación de información con el aislamiento físico de las personas fue, según esta teoría, letal para el movimiento. El impulso colectivo se desvaneció y poco a poco se reinstaló la vieja narrativa, la que se centra en las preocupaciones individuales de siempre.
Bien, pues vamos a unir todas las piezas del puzzle. Si observamos la secuencia completa, lo que tenemos dibujado es una especie de manual de poder para la era moderna. Un posible libro de instrucciones. El proceso completo, resumido, sería este. Primero, un estallido en las calles que crea una nueva verdad colectiva. Segundo, el fracaso de la fuerza tradicional para reprimirlo. Tercero, el éxito de un nuevo tipo de poder, el biopolítico, que usa el miedo a la enfermedad para conseguir el encierro. Y finalmente, una guerra de saturación en el espacio digital que, con la gente ya aislada, consigue restaurar la narrativa dominante. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final bastante inquietante para nuestro tiempo. En un mundo que está hiperconectado digitalmente, pero en el que al mismo tiempo es muy fácil aislarnos físicamente, ¿se ha convertido el aislamiento combinado con la saturación informativa en la forma de control más eficaz que existe? Ahí queda la reflexión.